rico es el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Esto es un espacio donde hablamos sobre temas de salud y bienestar en general. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente importante: el consumo de sustancias psicoactivas y el trastorno de uso de sustancias psicoactivas y adicciones. Un flagelo que azota a la sociedad y que cada día es mayor. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Camilo Pulido, quien en la actualidad es psicólogo especialista en adicciones. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, doctor Guillermo. Gracias por la invitación. Camilo, además de ser psicólogo en la actualidad y especialista, fue mi paciente hace muchos años, y él también nos va a contar un poco de su historia de vida y cómo eso lo llevó por el camino que tiene el día de hoy para haber estudiado la psicología y haberse dedicado a este tema de las adicciones. Bueno, Cami, comencemos. Cuéntanos un poco de tu experiencia cuando consumías sustancias y de toda esa historia que la hablamos en su momento, pero quisiera que nos las contaras el día de hoy. Claro que sí. Bueno, yo tengo 47 años, ¿sí? De mis 47 años ya voy un promedio de 10 años limpio y sobrio. Y el consumo de sustancias psicoactivas lo empecé a la edad de 12 para 13 años, ¿cierto? Hace ya muchísimos años. Varios años. Y bastante temprano, ¿no? Así es. Y esa experiencia que viví fue en un momento determinado cuando era el adolescente, como estaba pasando de la niñez a la adolescencia, y no tenía como una identidad paterna, que era que mi papá y mi mamá se separaron desde los 8 y 9 años, que tenía mi hermano 8 y yo 9, y eso como que disparó en mí una rebeldía. No identificaba las figuras de autoridad, me la pasaba mucho tiempo solo, mi mamá iba a trabajar casi todo el día, yo me quedaba con mi hermano y empecé como a querer buscar de curiosidad experiencias diferentes. Empecé a ver otro grupo de personas que me llamaron la atención, su moda. Fíjate, Cami, cómo tú nos estás contando algo que es muy importante que las personas entiendan. Que tú pensaste muy temprano en las drogas y tenías una familia que en ese momento era disfuncional, ¿cierto? Porque tu papá no estaba, porque, bueno, se separaron y por lo que entiendo tu papá se fue de la casa y solo quedó tu mamá. Y tu mamá pasaba trabajando y ustedes pasaban prácticamente solos. No había una figura paterna. Entonces, ¿cómo todos estos elementos de la crianza pueden ser determinantes en un momento de la vida para que alguien quiera experimentar el consumo de drogas? Así es. Entonces, el poder, el ver otro panorama de vida con otro tipo de personas que veían otros barrios, la moda de las personas andando en carros, en motos, con otro tipo de música, eso me llamó la atención. Y cuando vi que estaban como en un mundo que nunca había visto, sí, era el consumo de sustancias, y decidí probarla, pero experimenté. En realidad no fue que me haya gustado. Lo que pasa es que el entorno se dio como para yo poder seguir consumiendo, ¿sí? Y también con esos vacíos que tenía, no había nada que me llenara. Entonces empecé como el consumo. Como una coraza. Sí, y empecé a conocer otro tipo de personas en los cuales empecé a olvidarme de mis objetivos, mis metas. Ya empecé a no rendir en el colegio, tampoco a hacerle caso a mi madre. ¿Dónde vivías en ese momento? Vivía en Bogotá, estuve viviendo en Bogotá y empecé como a escalar con sustancias. Primero fue el alcohol, algo normal, tabaco, después fue el consumo de marihuana, las llamadas pepas en esa época, unas benzodiazepinas, unido a la cocaína, y ya después de ese tipo de sustancias empecé a consumir otras más fuertes. Casi todos los personas que empiezan a consumir droga empiezan
alcohol o marihuana, y ese es el trampolín para las otras sustancias, ¿cierto? Así es. Y prácticamente era como un sistema en el cual como que uno quería como que buscar experiencias diferentes buscando consumir, pero uno no se daba cuenta que eso le estaba haciendo daño. O sea, uno en realidad nunca piensa que eso le está haciendo daño. Uno es más, uno quiere probar más para poder como sentirse mejor con la vida y todos los problemas que uno le han venido sucediendo. Después de a la edad de que yo tenía 15 años, mi hermano tenía 14, fue un detonante más para yo engancharme al consumo, que fue que mataron a mi hermano. Yo me quedé solo con mi mamá, pero ahí sentía que el mundo se me estaba derrumbando y no tenía como otra opción de vida porque estaba muy adolescente. Entonces ya me aprendí como a equilibrar ese mundo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese? Como el camaleón, ¿no? Como a tratar de estar siempre invisible en ese mundo, pero no me di cuenta que estaba escondiendo una parte interna mía que era... Discúlpame y te pregunto, ¿tu hermano también consumía sustancias? Mi hermano creo que empezó con consumo de marihuana, no estoy seguro, y creo que ya la había probado. ¿Pero él lo mataron por algún problema relacionado con las drogas? Sí, ¿o no? Nosotros éramos un grupo de adolescentes que salíamos siempre a tomar, a rumbear, y en esa época mi hermano era muy pequeño, yo no quería que fuera con nosotros. Y las amigas de nosotros, mi hermano salió parecido a mi mamá, mono, tez blanca. Yo pareció a mi papá, mi hermano era muy pinta, era un niño adolescente y todas las niñas querían que él fuera con nosotros. Entonces yo accedí, y ese día tuvimos varias situaciones en las cuales había una persona que estaba orinando en una pollería, uno de mis amigos, y empezamos a agarrarnos con los dueños de la pollería, habían unos escoltas, nosotros éramos muy peleoneros. Antes de eso tuvimos como 3 riñas antes con otros grupos de otros barrios. Entonces como que estábamos en ese ambiente y en ese momento esos 2 escoltas empezaron a disparar. Un celador no supo qué hacer, él sí disparó al frente, le pegó a mi hermano, le entró por acá en el brazo, dio varias vueltas en el cuerpo y quedó en la columna. Hubiera quedado cuadrapléjico si hubiera quedado yo, mi hermano. ¿Tú te sentías culpable en ese momento por lo que pasó? Claro que sí, bastante culpable. Esos sentimientos de culpa, estaba muy inestable emocionalmente. Me dediqué a pelear. Tuve otra adicción que era la pelea. Yo casi todos los días me la pasaba en clínicas o en CAIS, centros de policiales, por precisamente querer darme como contra el mundo, porque no sabía cómo aguantar ese dolor. Y tuviste un accidente ahí, ¿verdad? ¿Pasó algo? Sí, yo he tenido varias situaciones que me he accidentado por el consumo. También me he peleado, me han agredido, he recibido tiros, también me he encendido a puñaladas, machetazos, peñonazos. Todo es una serie de un mundo que uno tiene que aprender a defenderse para poder salir adelante. Entonces, sí, la gente no entiende muy bien a veces, confunde que la persona que consume sustancia la confunde con el trastorno de adicción o trastorno por uso de sustancia, y son 2 cosas diferentes, ¿no? Una persona puede consumir sustancia en algún momento, no gustarle o hacerlo muy esporádico, y otra cosa es la enfermedad de la adicción o el trastorno de adicción que nosotros llamamos, ¿no? Como le llamamos el nombre técnico, que al fin y al cabo es que una persona repite una conducta que se vuelve un hábito y ya después no se puede desprender de ella. Y esas conductas adictivas son las que le llevan a todas estas complicaciones, problemas intrafamiliares, físicos, enfermedades y todo lo que conocemos, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil entender que alguien que consuma no es adicto. Pero realmente la adicción no se mide en términos de
desear en algún momento consumir, sino en no poder parar, en tener problemas alrededor del consumo. ¿Cuándo dijiste yo tengo que hacer un alto y tengo que recuperarme? Porque al fin y al cabo la adicción es un trastorno, necesita un tratamiento, y eso es lo que la gente a veces no entiende. La gente confunde la adicción con la capacidad de la persona de dejar la droga o no. Sí. Bueno, en realidad fueron muchas veces que intenté parar. La primera vez fue como a la edad de 21 años, sí, que tenía una pareja en esa época. Mi novia me decía, mira Camilo, tú te ves mal, pero yo no me sentía mal conmigo mismo. En esa época yo tomaba aguardiente, me tenía que tomar media aguardiente todos los días, y tenía que andar con mi pepa de marihuana, mi bomba de marihuana, y eso fue una época en la que yo todos los días consumía, pero yo no me veía mal. Lo unía a otra sustancia que era cocaína y bazuco, que sí fue un detonante cuando me empecé como a decaer físicamente y con mi familia y todo, y le hice caso. No fue bajo la voluntad mía, sino fue algo como ella me lo pidió y empecé. Me interné en un centro de rehabilitación. Para los que no saben muy bien el concepto, ¿qué es el bazuco? Bueno, el bazuco es prácticamente lo que queda de cuando mezclan, cuando hacen el producto de la cocaína, es lo que queda de la cocaína, o sea, los desechos que quedan de la cocaína, con eso se los saca, desechos y los mezclan, y entonces eso es lo que se consume. Por eso es más dañino, más adictivo, porque tiene otros componentes, ¿cierto? Y entonces ahí te empezaste a ver físicamente afectado. Sí, exactamente, y empecé a quererme rehabilitar, ¿sí? ¿Cuántas veces lo intentaste? Bueno, prácticamente yo estuve haciendo cuentas y yo hice como 15 procesos. ¿15 pero procesos? Esos 15 procesos fueron 2 meses en un lado, 4 meses en otro. Lo que más pude lograr fueron 9 meses en un proceso que hice. Casi nunca los hice voluntarios, los hice como con una presión de o la familia o también por la misma vida que me estaba como que queriendo dar una oportunidad, pero en realidad que yo quisiera rehabilitarme y parar en esos procesos fue muy difícil. No lograba yo entender qué quería hacer con mi vida, porque yo me internaba en un lugar donde yo quería salir diferente, pero llegaba y volvía y me enganchaba del consumo. Entonces, la mayoría de los adictos tienen una fantasía, ¿cierto? Que la hemos hablado varias veces cuando hemos hecho terapia en conjunto, de que ellos pueden controlar algún día el consumo. La fantasía del adicto es: yo voy a poder seguir consumiendo, pero moderadamente. Entonces eso hace que siempre recaiga y llega al mismo punto, al punto en el que otra vez está en el hueco y no puede salir. ¿Sí? Bueno, y llegaste a Cartagena, a un lugar donde al fin pudiste hacer un proceso. Sí, de varios procesos que estuve, inclusive yo estuve en Bogotá, centros de rehabilitación, estuve en Barranquilla, en Santa Marta y en Valledupar, ¿cierto? Porque lo que normalmente yo hacía era como fugas geográficas, ¿no? Querer de pronto parar, que en realidad hubo un momento en lo que yo dije, yo quiero parar. Y después de tantos procesos que tuve, la vida me trajo a Cartagena, mi papá, mi mamá, después de 25 años de separados ellos. Yo estaba en un estado de consumo muy deplorable y ellos como que quisieron rescatarme, ayudarme, ¿sí? Entonces en ese momento me trajeron acá a Cartagena a una clínica que se llama Clínica CEMIC, donde pude empezar mi proceso de desintoxicación, pasé al Faro, a rehabilitación, y fue uno de los mayores, eso todavía me da duro porque fue donde aprendí de mí, aprendí a entender lo que es la adicción, que no había logrado. Y eso fue mi mayor motivación, ¿cierto? Como ver a mi papá y mi mamá unidos,
Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Sí. Entonces, el intentarlo de tantas veces, ingresé a un lugar donde me enseñaron mucho. Me enseñaron mucho lo que es hoy, lo que es la rehabilitación. Fíjate, muchas veces te dijeron pon de tu fuerza de voluntad para dejar la droga. Claro que sí. La gente no entiende, ¿verdad? Así que es. Lo que se le enferma realmente a un adicto es la voluntad precisamente. Nosotros, los seres humanos y los demás mamíferos que tienen cerebro, tienen un circuito que se llama el circuito de recompensa y placer, ¿no? Así es. Ese circuito es el que se activa cuando se consume droga, pero también cuando se tiene relaciones sexuales, cuando se come y todo esto. Y tenemos el circuito reflexivo que está más en el área frontal, que es como su nombre lo dice, el que genera el posponer un deseo en pro de lo social, ¿verdad? El adicto lo que le pasa es que la droga corrompe el circuito de recompensa y daña el equilibrio natural que hay entre el circuito de recompensa y el reflexivo. O sea que lo que un adicto tiene enfermo es la fuerza de voluntad. Entonces él no puede, o sea, es como decirle a un ciego que vea, o como decirle a una persona que no tiene piernas que camine, ¿verdad? No puede, porque lo que tiene enfermo precisamente es la fuerza de voluntad. Hay que tratarla y después apelar a ella, que fue lo que hicimos. Así es. Contigo, te tratamos y ya tú pudiste entender mejor lo que te estaba sucediendo. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue la experiencia ahí dentro de la rehabilitación? Prácticamente, yendo un paso atrás tratando de ver los otros lugares donde estuve, aquí fue diferente porque fui tratado con profesionales, o sea, personas que en realidad sabían lo que yo tenía, ¿sí? Y pude ser como obediente. Solté como las riendas de mi vida, dije ya no voy más. Solté mi voluntad, porque prácticamente mi voluntad no lo hubiera podido lograr. Y fue una experiencia en la cual pude estar, y yo hice un proceso prácticamente de un año, un proceso donde me desintoxiqué, me deshabitué, pude generar cambios de rutinas, de malos hábitos, costumbres, defectos de carácter que tenía de años, que tenía arraigado, que no lo había podido trabajar. O sea, las personas teníamos la idea de que yo entraba a un centro de rehabilitación, pero a parar. Pero nuevamente acampar, yo salía como con más fuerza. Entonces consumía otro tipo de sustancias y ya me di cuenta que yo toqué un fondo muy fuerte. Entonces eso fue una bonita experiencia para mí, yo poder rehabilitarme allá, ya que conocí primero que todo mi profesión, ¿sí? Me ayudó a entender las conductas que yo tenía, empecé a trabajar en mí y me dejé orientar por la parte profesional, en donde prácticamente lo que hice fue un proceso de reeducación existencial que no lo había hecho antes. Ya cuando empecé a entender lo que es la adicción, logré parar en mi mente y en mi interior, porque antes paraba, pero era porque me lo pedían, no porque yo quería. Yo siento, Camilo, que cuando tú hiciste la rehabilitación, encontraste un sentido de vida. Así es. Por eso tú hablas de una rehabilitación existencial y eso era lo que hacíamos en esa época en el Faro, que era tratar de que no solo la persona dejara de consumir, sino de que encontrara un sentido de vida. Y te acuerdas cuando yo te decía que te quería poner como líder y tú no querías al principio, pero yo vi el potencial que tú tenías y te dije, sí, vamos adelante, y sé líder, y te volviste el líder, empezaste a ayudar a otra gente y ahí encontraste el sentido de tu vida, porque sentiste que ayudando a los demás tú también te ibas a mejorar. Así es, eso fue como de doble vía, ¿no? La recuperación, bueno, en realidad el proceso de recuperación lo hice primero por mí, ¿cierto? También sumo mi familia, que ya estaba sufriendo mucho por todo lo que había vivido, y empecé como ese cambio, esa metanoia, como cambio de actitud hacia la vida. Entonces la adicción, yo no me había dado cuenta que siempre me llevaba a lo mismo. Entonces
pude pasar las fases de la recuperación y entender que debía ser un proceso completo. Los procesos que había hecho anteriormente eran procesos cortos, en realidad nunca había trabajado en mí. Entonces el Faro y la clínica CEMIC, yo estoy muy agradecido verdaderamente porque pude entender lo que es ese dilema existencial que tenía. O sea, yo tenía un dilema existencial que no había visto cuál era el ciclo vital mío, no le hallaba sentido a mi vida. Entonces, el yo llegar a ese lugar y el poder entender mi mundo y mi adicción, cierto, que no había sido posible salir, cierto, de ese fracaso de toda mi vida, porque aunque uno sigue consumiendo, uno no avanza. Entonces, hoy en día pude parar, ¿cierto? Y empezar a tener un estilo de vida diferente, a mejorar mi vida, mi salud, ¿sí? Y mis metas, mis proyectos. Entonces, pude enfocarme en un proyecto de vida. La gente se pregunta siempre, y nos los pregunta a nosotros, tú que trabajas en adicción también y que ya has ayudado a muchas personas, se sembró esa semilla de ayudar a otras personas. La gente pregunta, ¿la adicción se quita, se cura? Bueno, primero que todo, le voy a contar mi experiencia. Cuando a mí me decían que yo tenía problemas de adicción, yo cuando pensaba en un adicto, yo pensaba que el adicto era ese que estaba con una jeringa en el piso tirado. Entonces yo nunca tuve, por más que me lo explicaron, dentro de mí no había como una introspección de decir, oye, que yo tengo problemas de adicción. Entonces entendí que la adicción no tiene cura, la adicción tiene tratamiento, que la adicción se puede detener. Yo tengo detenida la enfermedad, que todos los días se me puede disparar, ¿sí? Pero con un buen entrenamiento y un buen plan de tratamiento, yo he logrado disminuir esas ideas que normalmente una persona que tiene problemas de consumo necesita un tratamiento de por vida. Claro, en ese orden de ideas, la adicción es una enfermedad crónica, incurable. Lo que se puede estar es libre de consumo y vivir una vida plena, como la que tú estás viviendo. Pero lamentablemente la sustancia y la adicción dejan una huella en el cerebro que hace vulnerable a la persona que en cualquier momento pueda recaer. Claro está, a medida que va pasando los años, el riesgo de recaída se va reduciendo, pero siempre existe. Y eso hay que enseñárselo, y tú se lo estás enseñando a las personas que tratas, de que es así y que al fin y al cabo es una enfermedad crónica como cualquier otra. Así es. Bueno, después de esto hiciste el curso de operador terapeuta y estudiaste psicología. Cuéntanos un poco de eso, de cómo estudiaste psicología y cómo estás ahora trabajando y dónde estás trabajando. Bueno, dentro del proceso de rehabilitación tenía varias metas, ¿no? Una de mis metas era, tener un negocio, ¿sí? Ahorré un buen dinero, ¿sí? Y quería montar un negocio, pero en esa época yo estaba también como en otro dilema existencial. Si montaba un negocio, yo quería seguir mi proceso de rehabilitación, pero ya enseñando, ¿sí? Entonces me dieron la oportunidad de ser operador terapéutico porque hice un curso, pero yo todavía tenía la idea de montar un negocio. Cuando hice el curso operador terapeuta y lo terminé, me ofrecí como voluntario para trabajar en la clínica en CEMIC. Duré unos meses voluntario, después fue que me hicieron un contrato. Entonces cuando me hicieron ese contrato fue que yo empecé como a decidir, si estudio la carrera de psicología, porque ya quería, si monto el negocio, sí, y trabajo. Entonces yo precisamente se lo pregunté a usted, doctor, estoy en un dilema, no sé qué hacer. Quiero estudiar, trabajar, montar un negocio, y me acuerdo muy bien estas palabras: Camilo, tú no puedes con todo, tienes que decidirte con dos. Prácticamente yo escogí seguir mi proceso de rehabilitación, ¿sí? ¿En qué sentido? En que seguí la línea, porque seguí trabajando, prestando servicio, y seguí con mi, como esa doble vida que era seguirme recuperando pero querer ayudar a otros. Entonces en ese momento decidí estudiar psicología. Ya me hicieron un contrato en CEMIC para trabajar, hice mi carrera de psicología en la noche, terminé mi carrera de psicología, no monté el negocio,
Me compré una moto con ese dinero. Me enseñó a lo que es la disciplina, a recuperarme. Pero más que eso, fue como encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Y tienes un hijo, ¿no? Querer. Sí, ya tengo un bebé bueno, le digo bebé, pero él tiene 3 años y medio. Tengo una esposa también, la vida me dio una esposa la conocí de 17 años, hoy en día tiene 21. Sí, y tengo una familia, ¿cierto? Algo que siempre anhelé. Entonces fue una muy, muy acertada decisión el poder seguir este rumbo de ser trabajador de la salud, ayudar a otras personas, la parte psicológica. Y hoy en día soy una persona que me reeduqué, ¿cierto? Hice un curso operador terapeuta, también estudié psicología y hago parte de un grupo que se llama La Orden de los Caballeros, que es un grupo de apoyo que da la clínica a las personas que nos graduamos, ¿sí? Entonces ya es como otro valor que le da uno a la vida, porque yo me gradué primero al año, me dieron allá lo ponen como por fases los procesos de rehabilitación. En realidad el proceso de rehabilitación duraba 7 años. 7 años. Dentro de los 7 años, el primer proceso es al año que uno se reeduca y sale graduado de caballero. Sí, en ese momento nos dan un anillo de plata. Simbólicamente un anillo. Y que simboliza un caballero, una persona de buenas costumbres, de buenos modales, pero que ha sido un valiente porque ha podido dejar la droga, ¿cierto? Ya después seguí el proceso a los 4 años y me gradué de mago. Mago le dan un anillo de oro, pero ya el mago es el que tiene la capacidad de transformar. Y ya pues en esa época yo ya estaba transformando mi vida. Mago en el sentido oriental. De la persona que es capaz de transformarse a sí mismo y transformar las vidas de otros. Como la alquimia, como el alquimista. El alquimista. Sí, la antigüedad, los alquimistas eran las personas que podían convertir cualquier metal en oro. Entonces pude entender a través de lecturas terapéuticas que nos daban en la institución, sobre que todos tenemos un alquimista en nuestro interior, pero no lo sabemos. Entonces, ya te falta el de gran maestro, el último escalón. ¿Cuándo cumple los 7 años? No, ya lo hice. Ya, entonces hay que hacerlo. No, claro, yo ya pasé mis 7 años. Ya tú eres gran maestro. Yo ahora me gradué de la última fase del proceso, que es ser gran maestro 7 años después, y ya es la persona que tiene la capacidad de enseñar con su buen ejemplo. Entonces, claro, yo me siento muy contento, doctor, porque pues esta experiencia no se la cuenta uno casi a nadie completa, pero volver a recapitular y retomar eso, para mí es muy grato, de verdad. Y te va a escuchar mucha gente. Entonces, para resumir, Cami, ya es que estamos llegando al final, comenzaste como paciente, sí, en CEMIC, pasaste a ser operador terapeuta, o sea, ayudar a los demás en el proceso, te graduaste de psicólogo y hoy en día estás nombrado como psicólogo especialista en adicciones en una de las sedes de la clínica CEMIC, ¿cierto? Sí, así es. Diriges el programa de adicción de la clínica CEMIC. Sí, también, bueno, primero que todo, soy reeducador de conductas adictivas, también experto en adicciones y drogodependencias, ya que las experiencias que yo tuve en consumo, por así decirlo, valen oro. ¿En qué sentido? En que ahora por el trabajo como psicólogo puedo orientar y ayudar a un equipo de personas que trabajan en la clínica, y también ayudo a pacientes para que puedan cumplir su sueño, que es dejar de consumir, porque la gran mayoría de pacientes que recibimos son: doctor, yo quiero dejar de consumir, pero ¿cómo lo vas a hacer? No lo logran, así es. Bueno, Cami, y vendrán más éxitos, estoy seguro de eso. Tú tienes toda la voluntad y el empeño de hacerlo, y estás haciendo una buena labor social. Agradecerte por haber aceptado mi invitación. ¿Qué te pareció un café con Guillo? ¿Te gustó? Está bueno. Rico el café con Guillo. Vengan para acá a probarlo. Bueno, como se pudieron dar cuenta, algo muy importante, y es que la adicción es una enfermedad, es un trastorno que involucra varios aspectos biológicos, genéticos, y psicosociales, y necesita tratamiento. Es importante entender eso, y estos tratamientos a veces son prolongados y se demoran. Ahora, no solo se es adicto a sustancias, se puede ser adicto a cualquier actividad que genere placer de manera inmediata. El juego, los videojuegos, el sexo, la comida, se puede ser adicto a cualquier actividad.
Hoy en día existen muchos tipos de adicciones, las TIC adicciones que están muy de moda, que es las adicciones a las redes sociales, las adicciones al internet en general. Entonces, tenemos que tumbar ese mito de que el adicto puede por sí solo dejar la droga. No es un tema moral, es un tema médico. No es lo mismo consumir que tener una adicción, y la adicción es incurable, es para toda la vida. La persona puede vivir libre de uso o de consumo, pero siempre va a tener riesgo de recaer. Bueno, los esperamos en un nuevo episodio. Yo aquí me sigo tomando mi café.